gente no sabe qué es productora, qué es jefa de producción, qué es producción ejecutiva. ¿Qué es producción? Eso. ¿Sabes? Todo esto, ese lío. Y digo, bueno, yo de mi experiencia, digo, todo se entremezcla, pero voy y fui a dar una charlita Qué bien, allí. qué bien. Muy majos. Has nombrado otra de producción también que es Movidy. Esa, ¿ves? Es lo contrario a Celia, es resolutiva también de igual manera, pero un poco más movida. Un poquito. Es Camino Ibas, que siempre sale movida en las fotos porque está yendo a hacer otra cosa. Está yendo a hacer otra cosa, eso es. Sí, sí. Hernández Causapé. Sí. El primer apellido coincidimos, el primero tuyo es tercero mío, o sea, somos Hernández los dos, como Miguel. Pero Causapé, ¿esto de dónde viene? Porque había un jugador de fútbol cuando yo jugaba a fútbol que se llamaba Causapé, fíjate. Sí, pues hay unos cuantos Causapé en Aragón. Se dice que es un apellido que viene de Francia y como que tuvo alguna modificación en las letras y que se quedó aquí. Pues yo no sé si se seguía con alguien de. Bueno, mira, pues coincidimos en otra cosa, porque yo, lo mío es Ravenac, que es una localidad francesa y de ahí viene Ravenac. Mira, pues eso han dicho, pero la verdad es que nunca he visto nada al respecto, o sea que no sé muy bien. Realmente no va a ir por ahí la conversación, ha sido un poco para hacer la intro, porque ahora sí que ya vamos empezando. Venga. Buenos días, Amelia, bienvenida. Buenos días, gracias. Bienvenida a Wild Track. Amelia Hernández, bueno, pues seguramente en la actualidad la productora más conocida de nuestra tierra, más mediática. Bueno, y de momento, seguro la que más premios tiene en los últimos años, y de eso iremos hablando. Casi siempre, bueno, comenzamos desde el principio, es verdad que tenemos esa costumbre. Claro, no lo sé si en tu caso, en otros casos sí que es, mamá, yo quiero una cámara de vídeo para hacer no sé qué, en tu caso, mamá, yo quiero ser productora. No sé si se dio ese caso, ¿no? No, porque yo cuando era niña adolescente no tenía ni idea de que era nada, ni ser productora ni nada, pero sí que siempre he tenido una tendencia y la afición al mundo artístico, siempre, y entonces siempre iba tirando por ahí ante el estupor, ¿no? De decir, esto dónde va a parar aquí, ¿no? O sea, no era la que organizaba las cosas en casa y decías, vamos a buscar una localización para una excursión, no estabas todavía en ese modo. Bueno, mis hermanos, soy la mayor de 4, tengo 3 hermanos que adoro. Siempre recuerdan que decía, venga chicos, porque ahora estamos hablando de una época que no había móvil, no había internet, no había tal, ¿no? Había 2 o 3 cadenas de televisión, o sea, esto era así, entonces había que entretenerse. Y entonces yo les organizaba toda una producción para hacer funciones en casa y salir de un armario y cantar una canción, y ahora tú cuando diga esto la canción sales y tiras unas lágrimas de papel que hemos preparado. Y tú nos hacíamos ahí, pues bueno, pues allí nuestras comedias. Es más, tengo relación con mis compañeros de GB, que los quiero nombrar, del actual Instituto Miguel Catalán. Claro. Que antes era Colegio Magisterio Nuestra Señora del Pilar, que era para nietos, hijos y huérfanos de maestros del Estado. El que está cerquita del Miguel Servet, del hospital. El que está ese edificio tan bonito. Sí. Y entonces con un grupo, o sea, seguimos teniendo relación y nos seguimos juntando cada poco tiempo. Y nos juntamos la semana pasada y empezaron a comentar todas las historias que me inventaba para ver cómo organizar y tal, ¿no? Y todo lo que habíamos organizado, yo le decía a cada uno lo que tenía que hacer, cómo había que ponerse, cómo no sé qué, ¿no? Tal, siempre, ¿no? Siempre ahí con la cabeza. Y bueno, luego eso pues se fue canalizando. Os he dicho, imagino que no, y era imagino que sí. O sea que al final eras una pequeña productora ya... Sí, pero no sabía lo que era. Pero bueno, yo aquí quería montar historias. Venga, vamos a contar historias, vamos a montar lío. Bueno, pero mira, ya había una tradición en tu desarrollo ya, ¿no? De niña. Estudias lo que ha estudiado una cierta cantidad de invitados que han pasado por aquí, estudias filología hispánica. ¿Coincides con alguien que después te hayas encontrado en el sector? Yo porque, claro, por edades hay edades diversas de gente mayor o más joven, pero claro, yo que recuerde que han pasado por aquí José Luis Esteban estudió filología, Pilar Palomero, Paula Ortiz... Sí, o sea, sé que mucha gente ha estudiado eso, pero coincidir en mi momento no. También pasé un poco de puntillas, ¿eh? Ajá. Yo por la facultad, también te lo digo. Porque en ese momento a la vez estaba estudiando danza y ese era mi
¿sabes? Como Sí, mi tu cometido en la mi vida. mayor objetivo en ese Ajá. momento era formarme en eso bien, entender y ver cómo se trabajaba eso desde atrás y ver no sé qué. Entonces estaba allí, pues eso, con otras Claro, inquietudes un en otra poco. historia, sí, sí, sí. Sí. Que seguidamente, no sé si hay algún otro, bueno, pues eso, alguna otra formación, etcétera, pero lo que sí que yo te conozco desde esa etapa, empiezas a dedicarte a la producción, en ese caso en las artes escénicas. Nos conocimos llevando tu Sí, tareas de producción en una compañía de teatro, en el Temple sí. en ese caso. Luego iremos también allí. Ahí sí, ¿por qué arranca eso? Más allá de lo anecdótico que de niña organizaras Bueno, cosas. en realidad todo eso empezó mucho antes. Mm. O sea, si quieres te Sí, sí, intento sí, hacer perfecto. algo breve. Hombre, claro. Bueno, en esa etapa adolescente que empecé también a estudiar danza, estaba en un grupo aficionado de teatro, ¿En cuál, perdona? en un grupo pequeño que se llamaba Junco. Y bueno, y ahí pues todos, pues estoy muy agradecida siempre al que lo fundó porque me dio un espacio para hacer otras cosas teniendo 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces me dio otro espacio y ahí indudablemente me decía, uy, tú actriz no, y yo decía, no, no, si a mí eso no, pero bueno, había que salir, se salía, pero a mí eso no, no. Pero a mí me gustaba ver como todos los entresijos de atrás y tal. Luego ya, pues ya desde ahí ya continué mis estudios con la danza con un poquito más Ujú. de detalle y de ahí surgió una compañía de danza semi profesional, no diremos profesional, pero nosotras lo vivíamos como tal, que se llamaba Adaura. Y hizo bastantes cosas esa compañía y fue una época muy bonita. Pasan más cosas en la vida y una de las cosas que me pasó encadenada con otros hechos no muy buenos, pero bueno, que nunca sabes lo que te va a ocurrir, fue que tuve una lesión. Entonces fue malo para mí. Tuve una lesión que tampoco tenía un fuelle económico como para poder decir, no, esto lo arreglan en Barcelona. Sí, pero lo arreglan a los super Claro, bailarines, yo no claro. lo soy, ¿sabes? O sea, como, bueno. Bien. Y entonces hice ahí, pasaron otras cosas en mi vida personal, hice ahí tuve que hacer un corte. Ajá. Y al tiempo salió, pues, o sea, es que toda mi vida está llena de muchas cosas que son como casuales, pero digo, bueno, Sí, eso está ahí y sí, sí. pues salió una entrevista a Daura en el periódico y ahí salía que yo tenía una lesión y la había dejado, que otra no sé qué, tal, en fin, cosas. Y entonces de ahí me llamaron en ese momento de la productora y distribuidora Ges Management Sí. del recién fallecido Jesús Baselga Ostras. y iban a empezar a llevar temas de danza y no sabían nada de danza. Entonces, bueno, si quieres empezar a quitar, Sí. y ahí conocí a la que es mi amiga, también Chelo Carboné, Ostras. y que ella me enseñó mucho a cómo simplemente ya cómo hablar, ¿sabes? Cómo hablar por teléfono Sí. o tal. Ella me enseñó muchísimo. Y entonces esto lo pongo como ejemplo porque es como que una cosa ha ido llevando a otra, Sí. no siempre pudiendo vivir solo de eso, a la vez ya lo sabemos todos Sí, lo que sí. es esto, a la vez haciendo otras cosas, pero luego ya también tuve la suerte de, también por un azar absoluto, que entré con una asistencia técnica a llevar la producción de los festivales del Gobierno de Aragón. Ajá. Y eso Claro. fue en un momento que los festivales, pues para que te hagas una idea, el Festival de Ainsa podía tener 5.000 espectadores. Claro. O sea, eran unos momentos muy álgidos. Y entré con una asistencia técnica y allí el director de los festivales en ese momento era José Luis Melendo, Ajá. al que también Perdón, estoy. ¿eso en qué año más o menos? Pues eso estamos? por los 2000. Vale. Principio de los 2000. Final de, 98, 99, 2000. O sea, Claro. de bastante. De bastante. Hace bastante de casi sí, todo. pero bueno, que él me enseñó muchísimo, me fue dando mucha responsabilidad y me dejaba mucho aire y le estaré siempre eternamente agradecida. De hecho, en cada hito que tengo en mi profesión siempre se lo... Aprovechas, ¿no? Sí, es una de las personas que se lo dedico. Y entonces así fue como una cosa me fue llevando a otra. Luego empecé a trabajar en Teatro Arbolé. Sí. Llevé la producción bastantes años Sí. de sala y de la compañía, y luego ya de allí estuve, pues ya digamos donde has llegado tú, Sí. 2 años colaborando con el
con el Temple en producción. Sí, lo he dicho un que poco. Allí fue así. donde nos conocimos, Claro. porque estabas tú como actor en una de las producciones, Claro. de adultos, sí. Sí, igual coincidimos alguna vez en Árbole también. Yo sabía que, sí, lo he dicho un poco en plan grueso, un poco también para que lo desarrollara tú, pero sí que sabía lo de Gess, sabía lo de Sí, Arbolé, etcétera, ¿no? sí. Pero sí que se da una circunstancia particular, además, que siendo una compañía de teatro, deciden de repente hacer una división audiovisual, ¿no? en la compañía, porque eso sí que afecta a todo tu devenir Sí, posterior. Antes de llegar al corto, que es el más llamativo y en el que nos pararemos un rato, ¿en Ventajas de viajar en tren ya estabas tú? no, No, vale, eso fue no. previo a lo mejor a tu entrada, Sí, sí, porque sí, sí. más o menos fue por Ahí ellos entonces. ya habían iniciado ese tema Claro. audiovisual. Ujú. Sí, ellos ya lo habían iniciado. Pero yo no entré en el Temple por el tema audiovisual, No, tú lógicamente estabas en no. teatro y saltaste Sí, o a... sea, pues necesitaban a alguien más para ver un poco cuál era el sitio, en principio producción y tal, y empecé con eso, Sí, ¿sabes? sí, sí, Pero no sí. era el objetivo el audiovisual, eso fue casual también. También fue casual. Claro, sí, estabas con Pilar allí, con Sí, tareas, sí, bajas ahí las dos en sí, el sí, despachito, muy bien. sí. Sí, sí. Sí, entonces ahí es donde iba. Hay una circunstancia que es que, bueno, no sé, tú contarás, tú sabes cómo nació, pero bueno, parte desde allí pues la colaboración con Javi Macipe, Sí, y en ese caso ya tú dentro de la estructura del Temple para haceros Meninos do Río, ¿no? sí. Ya de momento, claro, luego hablaremos de eso, él os convertís en socios del Pez Sí, pero Amarillo, pero es tiempo, sí, pasa tiempo, sí. posterior, claro. Sí, pero tú, ahí va, tú en ese momento conocías a Macipe, habíais tenido... ¿No? No, ¿eh? No. Eso también fue, pues eso, otra cosa casual. O sea, hablaron de un chico que quería rodar una cosa en Oporto, que habían pensado que era un tema interesante y ver a ver cómo sacaba adelante y tal, pero que alguien tenía que llevar la producción. Entonces Pilar, la mujer de Sí, Jota, EJ. dijo, a mí me apetecería mucho salir un poco, porque ya estaba mucho con, todos sus temas eran muy de gestión. Sí. Y tiene una gran capacidad ella. Y dijo, me gustaría llevar un poco más un tema de producción y tal. En el Temple le dijeron, pues sí, estupendo, vamos, si te apetece, pues vamos. Entonces yo estaba prácticamente recién llegada. Y hubo una reunión, pues una semana después de eso, hubo una reunión y me dijeron, vente de oyente, que vas a conocer a Javier Macipe y para que sepas un poco de qué va el proyecto, ¿no? Para que todos estemos un poco enterados. Ah, pues vale. Bueno, pues yo voy a esa reunión, conozco a Javier Macipe, jovencico, Sí. ahí y tal. Y entonces en esa reunión, Pilar, por determinadas circunstancias, dijo que no podía, que lo había pensado y no podía hacerlo por X circunstancias. Sí. Y entonces, claro, la cosa se quedó un poco así y entonces me miraron a mí y me dijeron, ¿y tú? La que estaba tomando Claro, notas. yo pensaba, claro, no hay nadie más ¿no? aquí. Y entonces yo me había quedado o sea, había estado escuchando el proyecto, había estado viendo todo y yo me suelo dejar llevar por mi intuición. Y entonces pensé, tengo un minuto, y entonces dije, bueno, y mirando a Javier le dije, pero de audiovisual no tengo ni idea. O sea, producción he hecho de 1000 cosas, pero lo que es audiovisual, lo más cercano que he hecho es que haya que hacer un vídeo para un espectáculo, o sea, nada. Y me dijo, bueno, si eso, vamos. Y ya salí de ahí y al día siguiente empecé a concertar visitas con productoras en Portugal, porque hacía falta allí un socio, y pues 15 días después de eso estábamos en Oporto. Madre mía. O sea, fue también así un azar. Claro, hablamos algo se ha escuchado la pieza con Javi de la película y de todo todo lo que supuso, pero claro, está bien verlo desde el punto de vista de la persona que se tenía que montar la vida para, por ejemplo, parar el tráfico del río para que los chicos saltaran, ¿no? Quiere decir que tú al fin y al cabo al frente de ello estabas, entiendo que con más gente en producción. Sí. ¿Qué supone, qué reto supone además en tu primera experiencia audiovisual hacer ese tipo de tareas que son más complejas que las habituales, que a veces es vamos a cortar una carretera comarcal? No, aquí es cortar el río de Oporto, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que estábamos muy bien acompañados con la productora que al final se eligió en Oporto, Claro. que además se eligió la más pequeña.
la más pequeña y la más la menos ordenada, por decirlo de alguna forma. Pero ahí coincidimos Javi y yo que tenían que ser ellos. Sí. Lo veíamos claro, tenían que ser ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues el pedir todos los permisos, el tal, eso fue cosa que hicieron ellos. Lo que pasa que allí hay como que hacía falta alguien que estuviera como, por Dios, hay que coordinar todo esto y que funcione, ¿no? Pero bueno, la relación era muy buena y fue todo fácil. Pasaron 1000 cosas, pues por ejemplo, la furgoneta de producción no arrancaba. La furgoneta de producción, que era la furgoneta de todo. Claro, o sea, claro. Además, la que llevaba al personal. Al personal, las cosas, o llevaba las cosas y el personal íbamos así. Tal, bueno. Y pues, por ejemplo, había que aparcarla siempre cuesta abajo, porque si no, no arrancaba. No arrancaba, ¿no? Entonces había que buscar a ver qué calle había un sitio para tal. Bueno, pasaban 1000 cosas, o el día anterior a rodar, pues nos denegaron un permiso en una parte del puente. Ostras. Entonces hubo que hacer un cambio de un día por otro rápido mientras eso se solucionaba, claro. Tal, bueno, mil historias, ¿no? Pero también estuvo bien porque éramos un equipo pequeño, entonces la movilidad era muy fácil. ¿Te llevaste a alguien más de apoyo de producción de aquí o no? O sea, de aquí ibais Javi y tú, sí. Bueno, con más personal técnico. Sí, con más personal técnico, sí. Porque Javier Cerdá, que también foto, es de aquí, eso es, hizo la dirección de foto, y Víctor Puertas, que también ha hecho sonido en La Estrella, hizo sonido. Estábamos ahí esos españoles. Sí. Pero no, fue una experiencia muy, muy loca, pero muy agradable. Y luego trabajar con niños, adolescentes, eso también fue un aprendizaje muy grande. Claro. Sí, hablábamos con Javi. A mí es que me gustó muchísimo y pasa con otros directores y directoras que hay un corto concreto en su carrera que dices, hostia, esta persona va a hacer un largo. Sí. A nada que se empeñe y a nada que no decaiga en el proceso va a hacer un largo. Y con el caso de Javi fue cuando vimos esto. Claro. Más que con el cuídala bien, que sí, ves un chaval muy joven que hace algo que ya tiene unas intenciones. Es verdad que con esto fue ver cine en todos los sentidos. Total. Era una barbaridad. O sea, yo lo vi en un festival y, claro, estuvo nominado a los Goya, etcétera. Claro, encima en tu primer trabajo ya llegaste a ir, fuiste a... No. Luego sí, luego se te ha visto... Luego sí, pero en esa ocasión no. Ya. En esa ocasión no. Claro. Pero sí, no, es un trabajo en el que ya ves el talento que tiene Javier. O sea, eso ya lo ves ahí, es incuestionable. Claro. Sí. Entiendo también que además trabajar con un creador siempre tiene sus sus peculiaridades, ¿no? Fue fácil, entiendo desde el principio en ese sentido, que decir, trabajar con alguien que tiene... Es que además, claro, yo siempre lo he visto con alguien que tiene las cosas muy claras y cómo es el camino para llegar a ellas, ¿no? Quiere decir que en tu puesto, que es facilitar todo eso, es sencillo acompañarlo, ¿no? Sí, bueno, yo a veces es sencillo acompañar a un creador y a veces es más difícil, pero yo lo que intento siempre es poner mi trabajo al servicio de lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, cuando eso lo tienes claro, las cosas son más fáciles. Luego hay también otras dificultades porque se mezclan a veces cosas, claro. ¿no? Que nada tienen que ver con la creación. Pues a lo mejor esto no se puede hacer porque el seguro no tal. Claro. O sea, que se mezclan ahí a otro tipo de cosas, pero yo creo que yo siempre he intentado eso, poner mi trabajo, pero no ciega. Sí. Poner mi trabajo, pero con los ojos abiertos también, para decir... Esto no va a funcionar así, ¿no? Sí, no, me refiero a que es verdad que hay... Es mi forma. Claro, perfecto. Claro. Sí, yo me refería, sí, está bien ilustrado, digamos, ¿no? Que hay personas que a lo mejor sí que delegan más, decir, oye, ¿cómo hacemos tal? Pero es verdad que Javi siempre lo ves que él va con su empeño, tal, pero bueno, has explicado muy bien. Ahí sí que hablábamos del pez amarillo, pero bueno, no en este, que sigue siendo el Temple Audiovisuales, pero a partir de ahí, poquito después, sí que es cuando os asociáis, digamos, ¿no? No, pasan unos años. ¿Todavía? Sí, fíjate. Sí, pasan unos años, porque Os Meninos do Río lo rodamos en el 2013. Sí. En el 2013. Y el Pez Amarillo, que se hizo para tener un armazón legal, con toda la responsabilidad además que cayó sobre mí como administradora y todo, que eso es otro asunto, pero eso fue a final del 2017. O sea, pasaron bastantes años. Vale. Y yo estuve en el Temple pues hasta
pues la primera en el 2015, más o menos por ahí, que en esa etapa fue cuando tú y yo trabajamos juntos. Sí, sí. Y ya el temple también iba adaptando lo que quería, pues a lo mejor ya no necesitaban tanta producción, querían tal. Entonces yo estuve pensando y dije, bueno, creo que mi etapa aquí ha terminado, porque yo siempre he tenido claro que lo que he querido hacer es producción y no irme hacia otro terreno más cercano a la distribución o tal, porque no tengo esa capacidad tampoco. Y entonces fue cuando dije, bueno, pues aquí y voy a saltar al vacío. Eso nos llamó a todos poderosamente la atención, porque claro, bueno, igual que le llama poderosamente la atención lo que hemos hecho los actores cuando hemos dejado un trabajo fijo para decir, venga, vamos a apostar por esto, ¿no? Pero claro, estás, bueno, pues con una estructura hecha, trabajando en una oficina, de pronto es saltar a priori sin red y confiando en tus posibilidades, que eso siempre está muy bien y eso es lo que te ha llevado a donde has estado, ¿no? El otro día lo hablaba con mis hijos, ¿no? Y digo, es que es como algo que tienes dentro. No, o sea, hay cosas que están dentro y no puedes... yo, por ejemplo, no tengo miedo. Es que no tengo miedo, ¿sabes? Ante esas cosas. Hombre, intento cubrirme claro. Cubrirse un poco para decir, salto al vacío, pero bueno, tengo aquí un poco de mochila para ver cómo, ¿no? Tengo aquí unos víveres. Claro. Voy a ver, pero no tengo miedo. No, y luego otra cosa que me pasa también es que cuando ya he hecho algo y eso ha salido, ya no vamos a decir ni bien ni mal, ya se ha hecho, tal, pero si mínimamente estoy satisfecha del trabajo que se ha hecho y tal, como que hay algo en mí que dice, pues ahora no vas a repetir lo mismo. Ahora volvemos a movernos en el... Sí, hay algo que me dice, pues ahora vamos a mover hacia esto ya lo hemos hecho, ¿no? Y de ahora vamos a hacer otra cosa. Y si te fijas, hasta hoy, o sea, mi carrera profesional es... O sea, cosas que van llevando a otras, o sea, no es un salpicado de casualidad, o sea, no de casualidades, sino de una miscelánea sin sentido, pero sí que he hecho esto, pues ahora, a ver, mira, tal, a ver, tal, ¿sabes? Y me gusta probarlo desde muchos ámbitos. Sí, esto me suena a mí también, porque me moví un poco por ahí. Pues eso, ¿no? Entonces creo que además un aprendizaje te da otra cosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando con todo este devenir artístico y el dedicarme ahora aquí, ahora esto y tal, pues en mi casa había preocupación, claro. Claro. Sí. Claro, o sea, oye, está como, ¿qué ahora está haciendo qué? Tal, ¿no? Así un poco. Y entonces, cuando empecé con la asistencia técnica en el gobierno de Aragón, fue como de repente, ¿no? Que respiraron y les debió de parecer aquello, pero yo ni era funcionaria ni nada de nada. La chica ya está ubicada. Exacto, ¿no? Como ya está un poco. Yo era una asistencia técnica que duraría unos años, pero tenía caducidad, ¿no? Y entonces, pues como que eso les dio un poco de calma. Y mi padre me dijo una cosa en todos estos procesos y tal, que digo, mira, solamente me dijo una cosa. Y me dijo, mira, en este mundo que estás, cuando estés con algo, no te quedes en primer lugar con el producto, quédate con el sistema e intenta siempre que ese sistema sea también lo que vayas ampliando. Y entonces digo, pues es verdad, ¿no? O sea, que te quedas con el sistema de una cosa. Yo cuando empecé, pues eso, cuando hice Los Meninos de Río, yo no había hecho audiovisual en mi vida. Entonces, indudablemente, tienes que empezar a cambiar lenguaje, o sea, no a cambiarlo, a ampliarlo, ¿no? El lenguaje técnico, lenguaje de tal, y ver que hay otra perspectiva ahí, ¿no? Entonces empezar a trabajarla. Luego también en Los Meninos tuve mucha suerte porque todo el mundo, yo jamás oculté que era una absoluta novata, y todo el mundo que estaba en el proceso no lo eran y me ayudaron muchísimo. O sea, es que Javier Cerdá en un avión me fue dando una clase de un tema de fotografía, por ejemplo, que le estoy también muy agradecida. Es que en tu caso, además, ¿sabes? Entender todos los oficios que van alrededor de... Claro, hay que ver por qué pide esto, y ahora esto porque va así, y ahora tal, ¿no? Hay que entender mínimamente. O sea, que también he tenido suerte en ese aspecto de encontrarme con gente
pues eso, muy generosa a la hora de decir, no, es que tenemos que ser un equipo y la información hay que rularla. Claro. Pues eso es estupendo. En algún caso he comentado, bueno, es anecdótico, porque no suele pasar eso, pero es verdad que una persona que estaba en producción de un corto, vamos a decir no exactamente un corto, estábamos en verano en el monte, estaríamos 12 o 14 personas y llevo 2 botellas de 1,5 litros de agua. Con toda la buena intención, porque dijo, es que para qué vas a coger más que luego se tira. Y a los 10 minutos dijimos, no podemos seguir grabando. El agua es fundamental. El agua es fundamental, ¿no? Sí, pero bueno, por eso que ya no es solamente conocer el audiovisual o no, es verdad, es tener esta cosa de decir, bueno, conocer todas las necesidades que hay alrededor de la producción, conocer también más o menos técnicamente lo que precisa cada uno, conocer el trabajo de cada uno, ¿no? Sí. Claro. Y sí, luego también que hay una facilidad que tengo que es como si diera un salto así, que enseguida tengo como una vista de pájaro muy grande. No quiero decir perfecta ni que sé todo, no. Sí, pero ves con perspectiva... Sí, como que, no sé por qué, tengo ahí, tengo ahí eso. Y eso es estupendo, claro. No sé, también más o menos por esos años, es que da igual que sea exactamente en otro, ¿no? Se inicia un trabajo también con Javi, no sé hasta qué punto participaste de él, pero lo del proceso, lo del pintor Ignacio Estudillo, que por cierto eso ha seguido en marcha o pues, está... Hombre, con este tiempo de la estrella eso está parado, pero imagino que Javi pensará recuperarlo porque ahí hay material de muchos años. Claro, sí. Yo sé algo de él, pero cuéntalo tú porque es pues un proceso curioso. Es un pintor pintando a su madre, ¿verdad? En este caso, y es la relación entre Javi y ese pintor mientras... a lo largo de los años. Claro. Se conocen becados en la Fundación Antonio Gala. Sí. Y entonces empiezan a grabar y la intención de ese documental es ver cómo pasa la vida y cómo va cada uno. Entonces a Ignacio Estudillo le dieron un premio el premio BMW de pintura y Javi le acompañó. Y ahora te voy a contestar una cosa que me has dicho antes. Y Javi le acompañó y grabó. Y luego, cuando os meninos do Río fue a los Goya, pues decidimos que él fuera, Ignacio, el que iba de acompañante de Javi para poder grabar ese momento para ese proyecto. De cara a ese proyecto. Sí. Oiga, qué bueno. Sí. Fíjate, al final, oye, vamos aquí atando cabos de una manera Y entonces estupenda. eso está grabado también. Qué bueno. para ese proyecto. Sí, bueno, hemos vivido alguna cosa interesante con ese momentos. Claro, ¿de qué manera participas en algo que no tiene una continuidad, que no tiene una continuidad del tiempo? Sí que la tiene porque cada cierto tiempo se retoma, pero no es algo que digas, bueno, tenemos 2 meses para hacer esto. La Estrella Azul no es el caso de 2 meses por circunstancias que sabemos. Sí. Pero ¿de qué manera participas tú en esa producción? Participé muy poco, porque luego ya cuando te embulles en la Estrella Azul, eso ya... Claro. Ya eso ya es otro mundo. Pero sí que, hice un viaje con ellos, que estuvimos grabando, pues con una entrevista de un posible mecenas, ¿no? que fue una cosa, una vivencia muy curiosa que mejor por preservar la intimidad del mecenas, no decirlo, pero fue una curiosa. Entonces hicimos un viaje los tres juntos y conocimos y allí se grabó y entonces era un poco decir, ¿cómo se puede sujetar esto en el tiempo y dónde se quiere llegar? Y cuando ya esté, ¿cómo se puede armar todo eso? Y por el camino puede haber algún mecenas, puede haber no sé qué, pues entré un poco para visualizar eso. Pero mi entrada fue, de conocer el material en ese momento y tal, mi entrada fue pequeña, pero el proyecto es muy interesante. Sí, es muy chulo, la verdad es que sí. Vais haciendo ya como Pez Amarillo, vais haciendo diferentes proyectos de mayor o menor envergadura, como hablaba con Javi, seguramente todo ello con la cabeza suya pensando en que tenía que hacer una película sobre Mauricio, que es lo que llevaba pensando desde que era un chiquillo, ¿no? O sea que lo demás parece que sea unos trabajos necesarios para llegar al final a ese punto, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, además, él me daba la respuesta, pero lo comentó contigo en un minutito con María, que además lo que decía, había varios, había gente que pasaba por la calle y gente que sí que eran actores, que además lo hicieron estupendo, ¿no? Ahí gastaste poca energía en pedir permisos, sí, como productora. Poca cosa ahí, sí. Claro, eso fue sencillo. Sí. Y ahí también se ve el talento de Javi, ¿eh? Claro. Se ven todos los trabajos. Claro. Pero eso que fue, rodar rápido,
y venga y vamos y Sí, sí. no sé qué, y cómo sabe sacar, ¿no? Claro. Ese tema, yo creo Es que súper emocionante. Yo sí, recuerdo la primera vez que lo vi que ese, me emocionó muchísimo porque decía, digo, jo, claro, o sea, nosotros, o sea, por recordar, por quien no haya escuchado esa pieza o no haya visto el corto, el un minutito es lo que nos dicen la gente que viene sí, con encuestas o con papeles de ONGs para que aportemos nuestro DNI, nuestro número de cuenta para, de alguna manera, hilarnos a ese proyecto, ¿no? Entonces, claro, oye, un minutito, por favor. Y entonces, bueno, ahí la buena de María Jaimez María iba... Jaimez, que es una Bueno, actriz es que es una barbaridad esa excelente. chica, es excelente. Jo, fíjate que es que era muy de verdad, lo que hablamos muchas veces, era tan de verdad que con algo que no empatizas demasiado, porque, y yo he tenido familiares, un sobrino mío era de los que estaban por ahí por la calle, eh, pero no empatizas porque vas con prisa y de repente se te echan encima como los del Sí, círculo de es como que lectores. te... Sí. Claro, y es un poco agresivo el procedimiento. Que te emociones con algo que le pasa a alguien que no te resulta del todo simpático, digamos, habla mucho y bien de, en ese caso, de la actriz, pero Sí, también, claro, del director, ¿no? De hombre, tener claro que eso es lo totalmente. que quiere, ¿no? Sí, Claro. totalmente. Seguís haciendo proyectos. Mira, hay uno que, mira, que la mayor parte del trabajo de Javi lo conozco, lo he visto ya en el momento en el que se ha estrenado en un festival. Y hay uno que es que yo no sé si llegamos a hablar de él, pero ahora no recuerdo. Ver Ah, qué sí. es esto. Bueno, eso fue con la pandemia. Ujú. No, eso no fue con la pandemia, Es- perdón, no, que me estaba no, yendo a no va otro. dentro de Eso lo de fue antes, Reset. eso fue antes, sí. Por eso, sí. Bueno, salió un proyecto en la Aljafería para ir eligiendo cada año a Mm, 2, 3, 4 sí. realizadores para hacer así un pequeño corto con un presupuesto muy pequeñito y Ujú. tal, ¿no? Y entonces, pues nosotros que pensamos que podíamos hacer con un presupuesto tan pequeño, que pasa lo de siempre, con ese presupuesto puedes pagar materiales, no sé qué, no sé cuántos, pero luego todo el He estado en mundo algunos y está trabajando sé así. cómo es, sí, sí. En fin. Y entonces a Javi se le ocurrió la idea de que fuera un ciego Ujú. visitando una parte de la aljafería y viendo con sus manos, Ajá. ¿sabes? Y ahí fue Javier Aranda, Sí. ¿sabes? Que yo también me fui a la ONCE para que nos explicaran cómo se maneja un ciego, como tal, para que le dieran a Javier Aranda, Sí. para que le dieran Javito así, también, sí, para algunos del sector. para que pudiera realmente hacerlo real. Claro, Y claro. sí, fue un trabajo bonito. Sí. Bueno, con Javi hay alguno más, algún trabajo más. Bueno, gastos incluidos, Sí, que por también eso. es con Javi, Sí. Macipe. Sí, Ah, sí, digo, que no no vamos a digo liar. con Javi Aranda, Sí. que ha habido alguna colaboración. Sí, bueno, es que son más, muy amigos por eso. también. Y yo con Javi Aranda, Mm. pues que lo conozco desde los tiempos del Teatro Arbolé, porque él colaboraba muchísimo allí. Nosotros También. teníamos una diferencia de un año, me parece, de promoción de la escuela de teatro. De hecho, yo me fui de la escuela, terminé segundo, digamos, o casi, porque ya no podía más de horarios intensivos y tal. Y en tercero había un taller en el que él iba a participar con Mariano Anós y no sé qué pasó que él no pudo. Entonces me llamó Mariano, con lo cual yo entré a hacer desde el principio del proceso, pero sí que entré a hacer lo que iba a hacer Javi. Sí, nos conocemos lo mismo Sí. desde siempre, hace 30 y tantos años. Bueno, es increíble lo que hace y cómo Sí, se cómo ha ha evolucionado, cómo ha evolucionado, sí. profesionalmente lo que hace es magia. Claro, era un Sí. actor de cuerpo, digamos, Sí. y por quien no lo sepa, él hace títeres pero muy particulares, Sí. de mano con estas No se lo maravillas pierdan, que... no se lo pierdan. Bueno, no es para perdérselo. Sí, por eso, por supuesto, hay más trabajos que hacéis desde el Pez Amarillo. Otra oportunidad también es con la productora, ¿verdad? Sí. Claro, con María, de nuevo, y con Sí. Jorge, ¿no? Sí. Ahí tenéis salas públicas, participáis en salas... quiero decir, con espacios que tienen otros usos, me refiero, ¿no? Que no sé si eso es una complejidad, del mismo modo que hablamos que por la calle en un minutito vamos para adelante y no pedimos Sí. permisos, pero bueno, la complejidad desde producción para meterte en diferentes escenarios que tienen un uso público. Claro, todo eso, hombre, todo eso hay que pedir permisos y hay que decir estoy aquí y hay que tal, Claro. sí, eso, no, las cosas hay que hacerlas bien. Claro. Sí. Otra cosa es que de repente robas un plano en la calle, como Claro, puede ser claro. lo del minutito, ¿no? Sí, Que, sí. que es algo que además es que hay dos protas que son los que salen, luego gente pasando, decías, oye, ¿qué te importa que hemos? No pasa nada, me firmas aquí, sabes que me autorizas, pero no, las cosas hay que hacerlas bien, sí. Sí. Seguiremos con ese hilo que marca vuestra
vuestra empresa, vuestra productora, pero va saliendo de él de vez en cuando, o no, tú ahora me vas a decir, porque por ejemplo en medio de este recorrido, perdón, participas en Carrasca, de Alejandro Cortés, ¿verdad? Sí, bueno, eso fue antes del PC. ¿Antes del pez? Sí. Fíjate, yo tengo alguna... Ah, claro, sí, claro, es que también fue un proceso largo. Eso fue antes. Eso, Carrasca con Alejandro se rodó en el 2016. Sí, claro, lo que pasa es que fue proceso largo y a lo que terminó era como 2018 o 2019. No, a lo mejor, no creo que tanto, No tanto, fíjate. Pero bueno, a lo mejor, es que no me acuerdo ahora mismo, cuando rodamos en el otoño del 16. O sea, a veces bailan también las fechas cuando acudes a cronologías que hay. O a lo mejor también lo que pasa a veces que a lo mejor pues un festival más importante o un reconocimiento se tarda en tenerse, o sea, claro. No lo sé, pero no, rodamos en el 2016. Sí, eso fue la primera vez que yo ya me había ido del Temple, estaba haciendo una cosilla y tal, y bueno, hice un curso de formación para tema audiovisual y tal, de unos cuantos meses, y allí conocí a Alejandro. Ajá. Y entonces Alejandro me llamó un día y me dijo, oye, tengo 2 proyectos y me gustaría ver cómo los ves. Y me dijo, este es el número 1, este es el que quiero hacer y este está en la recámara. Y me lo mandó, lo miré y le dije, el 1. O sea, está verde, que te quiero verde. O sea, el 1 no sabes lo que te queda aquí, pero el que tienes en la recámara, este se puede ir a por ello. Y eso fue Carrasca. Sí. Y ahí conocí yo a Teresa Ramón. Por cierto, ayer mismo hablé con ella. Jolín. O sea, es que somos amigas. O sea, desde entonces, entiendo. Desde entonces. Claro, sí, pero vamos, que nos intentamos ver habitualmente, hablamos, si no es cada semana, cada 2. Estamos, sí, es una mujer increíble. Fíjate, otro trabajo diferente al de Javi con Estudillo, pero también un trabajo con una creadora. Sí, fue muy bonito ese trabajo. Yo lo vi donde fue en Imprescindibles, no, bueno, en uno de los programas estos de la 2 que de vez en cuando va metiendo documentales y tal, y me gustó muchísimo, me gustó hasta el cartel que alguna vez, no sé si aquí lo hemos comentado, yo desde luego con él, bueno, era el de cartel Billu es Endás. Maravilloso. Sí, ¿verdad? Sí. Claro, es que son de estos que hace este tipo que... Sí, el cartel... Increíble. Sí. Sí, ese trabajo fue muy bonito. Sí. Muy bonito de hacer. También éramos un equipo pequeño y nos movíamos bastante, pero era fácil y tal. Sí, bien. Pero allí, el otro día, además, hablando con Alejandro, me dijo que mal pusimos los créditos, porque sí, fuiste directora de producción, pero en realidad hiciste una ejecutiva, pero entonces no lo sabíamos. Digo, pues sí, estábamos un poco verdes. Claro, no sabíamos qué nombre poner a lo que hacíamos. Claro, no sabíamos bien qué nombre poner, entonces directora de producción, pero entonces y tal, y digo, bueno, pues te agradezco mucho la generosidad. Qué bueno, es un buen tipo. Sí. Yo anteayer nos estuvimos mandando mensajes, o sea que también mantenemos la relación. No, este hombre que está lleno de proyectos, o sea, está en proyectos. Sí. Porque claro, está continuamente, o está becado con alguien para una historia con mentor de guiones en no sé dónde, en no sé qué país. No, está al tanto de todo y además que tiene una buena cabeza. Sí. Y tiene proyectos siempre muy interesantes y está ahí. Ahí anda con alguno. Paso a paso. Sí, empeña ahora en él. Sí, o sea que, Carrasca, bueno, la verdad es que la disfruté muchísimo. Sí. Muchísimo. Años después sí que, bueno, realmente años después relativamente, porque es verdad que todo se mueve por esos años. No sé si la conocías antes, pero sí que empiezas a colaborar también con Nata Moreno. Sí. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo os conocéis? ¿O ella acude a ti por...? No, o sea, no nos conocíamos. Eso también fue por el 16. Sí. No nos conocíamos y entonces ella se puso en contacto conmigo, ¿sabes? Consiguió mi teléfono y tal y me llamó y me dijo, oye, me gustaría hablar contigo, me gustaría que nos viéramos y tal. Y aprovechando un viaje mío a Madrid, nos vimos en Madrid y hasta hoy. Julián, sí, tal cual. Ya hasta hoy, sí. Y entonces ya empecé con ella pues, a hacer unos cortos, videoclips para Ara y ya enganchar con el documental.
Claro, sí, hicisteis a la mar, en este también estabas tú, ya participaste en él, que es sobre la inmigración, ¿verdad? Este no lo he vuelto a ver, pero sí que lo vi en su momento en algún festival, ¿no? Y después, además sí que lo he repasado y en estos días preparando un poco la charla y me gusta, es muy sencillito, muy cortito, se llama Vuela, ¿verdad? Vuela es el que... Sí. Claro, hay algunos que va el nombre en inglés y luego digo, bueno, yo los voy a decir en castellano, caiga quien caiga. Son como reflexiones también de Ara tocando el violín con mucha cosa estética también. Sí. Mucha reflexión también dentro de la estética. Sí. Cada detalle no está al azar. Eso, claro. Sí, cómo es trabajar, miren, igual que con Javi a lo mejor lo hemos tenido aquí y él también ha ido hablando, o a lo mejor es más pública su forma de trabajar por la repercusión, ¿no? Sobre todo del último trabajo, ¿no? ¿Cómo es trabajar con Nata? Claro, ella yo la recuerdo como actriz, fíjate, en su momento yo la conocía como actriz, la había visto en algunos trabajos. Y bueno, de repente acomete ella sus... Sí. Empezó y cuando ella contactó conmigo ya había hecho había hecho el corto en blanco y negro. Sí. Que ahora no me sale el nombre. Pero sí, pero ya sé cuál es. Hizo ese corto que es chulísimo. Sí. Y entonces ahí ella fue cuando vio que no podía cargarse con la producción, cargarse con todo y tal, sino que y ahí fue ya cuando me llamó. Pero trabajar con ella es fácil. Sí. Es muy fácil. O sea, muy fácil porque escucha. Siempre está dispuesta para hablar, para comentar algo, para solucionar. Oye, ha pasado esto, hay que solucionarlo por aquí. ¿Tú lo ves bien, Amelia? Sí, lo veo bien. Pues tira. Pues tal cual. No sé qué. Es fácil trabajar con ella. Arropa mucho a la gente también y sí, pues la verdad es que muy muy grato. O sea, sí. Hablamos no te voy a decir cada día, pero casi. Como ella dice, no somos hermanas. De hecho, fíjate, con David Omedes, que fue el director de foto de Alamar, que es el primer trabajo que hicimos juntas, que rodamos aquí en Zaragoza y en Las Saladas, cuando terminamos el rodaje, pues hicimos una cenita, una cosa sencilla, pero estábamos todos allí y tal, ¿no? Y David Omedes estaba en un hotel en el centro y yo me iba, y había más gente, y esto que vas andando para dejar a los del hotel y se va estirando el grupo, ¿no? Entonces David dice, pero... ¿qué pasada? ¿Vosotras cuándo os conocisteis? ¿Porque en el instituto o algo? Porque dice, ¿vivís en la misma calle? Es que cómo se nota la relación, que os conocéis, qué tal. Y nosotras así, no, nos conocemos hace nada. O sea, de tal, pero enseguida hubo conexión. Claro, eso se nota pronto. Nos pasó cuando lo comentamos también alguna de nosotros con el grupo que más o menos somos ahora, parte del Oregón, pues con Marisol, somos de la misma promoción, Marisol, Fran, Alfonso, y ya fue el primer día coincidir en las pruebas y ya hay algo como imantado entre las dos personas que haces, pues mira, empiezo ya con esto. Nos hemos conectado. Y luego ella es muy, muy, muy trabajadora. Claro. Nata es muy trabajadora. Sí. Bueno, llega a ese momento que anticipabas que iba a llegar, ¿no? Después de estos trabajos previos, que es el momento en el que la chica que, fíjate, a ver dónde se va a ir a trabajar, gana dos premios fundamentales en el oficio. Quiero decir, en España, por encima del Goya y del Forqué, pues seguramente no hay otro. Hay muchos, pero no hay otros. Y ahí ganas 2 premios con este... O sea, tú, quiero decir, ya no has estado en trabajos que tienes tu parte, obviamente, de mérito en el premio que se han llevado, pero aquí empiezas a llevarte premios por tu trabajo. Sí, lo del documental, sí, porque Nata me dijo, oye, tengo todo esto, pero no sé muy bien cómo tirarte. ¿Me acompañas? Y yo dije, mi intuición me dijo, sí, vamos con esto. Y luego ya conocí a Ara. Estar con Ara es facilísimo, es un amor. Sí, parece un chiquillo, ¿verdad? Sí, o sea, es un chiquillo, encanto. Perdonen bien. Sí, es decir, que no parezca un tipo de cerebro. No, al revés, tiene la inocencia. Yo he coincidido un poco con él, varias veces hemos coincidido, pero tiene esta inocencia de un chiquillo, la ilusión de un chiquillo, y luego, sabe lo que quiere y lo que tiene que hacer, ¿no? Ara es muy, muy inteligente. Pero mantiene eso que tú acabas de describir así, ¿no? Que es como esa pureza, ese amor a las cosas, el ver lo importante, el no tampoco
volverse loco por nada. Y eso yo pienso que siempre eso es cuando uno se va haciendo sabio. Y también cuando hay un recorrido vivido, pues imagínate, todos pues, conocemos la vida de Ara, ¿no? De estar en una guerra, pues cuando hay un recorrido como que vas alcanzando tu madurez, en algunos casos, y es el de Ara, como con mucha paz y mucho saber estar. Entonces ese trabajo fue también muy bonito, muy bonito de hacer. Y luego, bueno, pues el documental tuvo esos dos galardones. Entonces eso estuvo bien. Mi madre ya no estaba conmigo, desgraciadamente, pero para mi padre sí que fue como una sorpresa, ¿no? Ostras. ¿Ves? Pues bueno, se acabó lo del gobierno de Aragón, pero... algo debe hacer, algo tal, ¿no? No, bien, lo digo yo ya más en broma, pero sí. O sea, ya mi padre cuando ya vio que me estabilizaba profesionalmente con cosas y tal, pues bien. Claro. Bueno, eso nos ha pasado, claro, lo que hablamos en diferentes oficios de este sector nos ha pasado a todos. Antes lo decías, tu padre tenía frases más elaboradas, mi padre decía, pero tú eres tonto. O sea, estabas fijo, tenías no sé qué sueldo y ahora dices que lo dejas y que te vas a meter por si sale no sé qué, no sé dónde. Pero tú estás tonto. Entonces, claro, mi padre era más drástico. Claro. En la provincia de Teruel, pueblo pequeño, yo creo que andaban con menos contemplaciones. Yo creo que esa frase tan teórica de mi padre fue ya en un momento de desesperación, de que no funciona nada, no han funcionado los castigos, no podía ver cuando está, ya es mayor. Hija, te doy este consejo para que abras. Mira, por lo menos algo por mí que no quede, ¿no? Claro. Si hemos cambiado la llave de la puerta de casa, hemos hecho claro, todo eso, hemos dicho, no ha funcionado nada, voy a ver una sentencia así, a ver si le sirve, ¿no? A ver si le llama la atención. Dice, ¿pero qué está diciendo mi padre? Bueno, voy a escuchar, a ver. Sí. Qué bien. Yo estuve viéndolo, además hemos hablado de ese documental en algún caso, porque Ana Brunet, por ejemplo, era una de las personas del equipo. Yo creo que cuando estuvo aquí, lo hablamos y si no lo habremos hablado en otra ocasión, que yo fui a verlo a Huesca, al Olimpia, ¿verdad que se hizo allí como un estreno? El documental sí. Y nos impactó mucho, nos emocionó mucho. Yo realmente, fíjate lo que te voy a decir, no es que fuera a ver otro, pero el mismo día se proyectaban Cardelina, creo que es, el de Ramón Acín, digamos, que estaba Chiqui, Carmen Barrantes estaba como protagonista de haciendo de Conchita Monrás y el vuestro. Quería ver los dos desde luego, pero yo fui con Víctor Juan porque él estaba involucrado en el de Ramón Acín. Y me dijo, venga, que te llevo y así vemos y tal. Y dije, joder, pues de maravilla porque así veo los dos. Me gustó mucho el de Cardelinas, me gustó porque la historia de Ramón Acín me gusta mucho. Pero claro, de repente me quedé en la butaca. Y mira, sí, también, en algún caso he hablado de eso, pero bueno, también a ver tú de qué manera participaste en ello, porque hay mucho material de archivo también. Y sobre todo lo que has empezado diciendo, que con Nata, decir, bueno, tengo mucho y tengo que ver por dónde me muevo. Claro, eso a veces dices, bueno, mejor tener para luego poder seleccionar, pero ¿cómo se arma todo eso? Y desde tu punto, ¿cómo participas en que eso se arme con coherencia? Es complicado. Claro. Te voy a decir una cosa respecto a lo que has dicho de Huesca primero, que es que hubo mala suerte con el documental en una parte, y es que se acabó en el 2019, se estrenó ese otoño, se presentó a los premios que has dicho, los premios, estabas en el 2020, se firma con un distribuidor para la distribución por todo y llega el confinamiento. Entonces toda la distribución del documental que estaba preparada para hacer todo eso se cayó. Joder. Todo eso, claro, no, o sea, a todo el mundo, pero en nuestro caso totalmente, ¿sabes? Con un documental tiene menos fuerza que una peli muchas veces para la cartelera, y bueno, como se cerró el país, se cerró todo, claro, ahí el documental tuvo esa mala suerte. A lo otro que me preguntas era un poco decir, a ver, hay todo esto, pero ¿cuál va a ser el hilo conductor? Bueno. O sea, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde se acaba? ¿Por dónde va? Tal, ¿no? Entonces, en eso Nata siempre tiene mucha visión y explora diferentes caminos, pero enseguida ves si este camino no tal y no le cuesta dejarlo. No, por aquí no. Tal, ¿sabes? Aunque le haya costado muchísimo trabajo,
no piensa, oye, he trabajado mucho para llegar a este camino, para contar esto de esta manera. No, ve que no funciona, fuera, otra vez, casilla de salida. Vamos, ¿no? Para ver. Entonces con ella todo eso es fácil. Y enseguida pues lo va enseñando, lo va mostrando, se ven las opiniones, se ve todo, ¿sabes? Y entonces armar todo eso con ella fue bastante fácil. Donde más la marqué, y te voy a decir que fue que no la dejé, entre comillas, empezar el documental con la canción que ella quería empezar. No porque yo hiciera una remisión artística, que no me gusta hacerlas, a lo que vea algo muy flagrante, no las hago, sino porque no conseguí los derechos a un precio adecuado para un tema de Radiohead. ¡Uy, boa! Entonces, ¡Ay, qué curioso! Sí, y entonces eso, que era un comienzo maravilloso, pues hubo que cambiarlo porque no se podía pagar lo que estaban pidiendo. Era una absoluta barbaridad. Ahí sí que tuve una interferencia grande. ¿Ahí se puede saber de qué cantidades hablamos pues cuando...? Ahora mismo no me acuerdo, han pasado, pero muchísimo. O sea, una barbaridad, porque... Algo que no nos gastaremos ni tú ni yo esta mañana. No, ni todo el polígono en el que estamos ahora. Que vayas a comprar un piso hoy por la mañana, que no creo que sea el caso. A lo mejor, no, vamos, era pues eso, una barbaridad, porque el tema de los derechos tiene su complicación. Entonces, no sé, vosotros, pues tenemos un grupo de música, vamos a tocar esto, pues oye, se pagan los derechos para hacer esto, me los dan, cuánto te pago y tal. Pero algo audiovisual se queda allí fijo para siempre, y es más, los derechos los tienes que pedir de por vida, o sea, ilimitados y para el mundo, y hasta que la Tierra explosione. Entonces, claro, eso, alguien que ya tiene nombre dice, a ver, vamos a ver cuánto vale esto y tal. Entonces era, pues no recuerdo la cifra, pero una barbaridad, o sea, impagable. Sí, hablabas... Eso es un mundo, lo de los derechos. Sí. Claro. Sí, hablaremos ahora un poco más de todo eso, de todas esas competencias que tiene tu oficio y cómo participar de ella, pero fíjate, está bien, porque claro, como en todo existimos diferentes perfiles de personas. Yo soy coleccionista y soy de guardar todo, y cuando creo algo del tipo que sea, si hago fotografía, digo, ay, esta foto, ¿cómo la voy a dejar fuera de no sé qué? Claro, en tu trabajo está, si tú produjeras algo de ese tipo que hiciera, y dirías, mira, está fuera, ahí va, pero es que está fuera, ¿no? Ayer hablando con Todi, con Torsten Weber, pero lo intentaría hacer con un criterio que nunca tocara tu parte artística. Claro, sí, pero para mejorar la parte artística hay que desembarazarse muchas veces de algo que tú no lo ves porque estás dentro, y necesitas a alguien de confianza, que es tu caso en los trabajos que hacéis, ¿no? Ayer Todi, pareja de nuestra Laura Gómez La Cueva, con algo también, con un trabajo que estamos haciendo juntos, me decía, dice, es que, como me decía un músico mayor allí en Alemania, decía, no te enamores nunca de una de tus canciones, porque luego se va a quedar fuera de un disco, se va a quedar fuera de un proyecto de una multinacional que les coge varias canciones, y no te enamores de ninguna. que es susceptible de irse fuera, ¿no? Vale, aquí hemos estado hablando de muchos trabajos, seguiremos ahora, que no ha acabado ahí la cosa, como directora de producción en la mayoría de los casos. En este caso eres productora ejecutiva, ¿no? En el trabajo de Nata, digamos, ¿no? Sí. Algo nos han contado en alguna de las visitas aquí a Wild Track, pero explica un poco en qué consiste, y luego sobre todo también, en tu caso, de qué manera te mueves en ese sentido. Quiere decir que, entre otras cosas, habla de lo que, hasta donde quieras y de lo que quieras, pero tú conoces bien todos los entresijos de armar un proyecto grande y de contar para ello con instituciones, con muchas cosas alrededor de ello. De alguna manera, no hace falta dar una masterclass, pero ¿en qué consiste? Así un poco por encima, sí, qué separación tiene, y luego, por otro lado, ¿cómo abordas tú eso, ¿no? Es decir, bueno, en un trabajo, por ejemplo, como este o como otro, luego hablaremos de La Estrella Azul, aquí no hay spoiler, ya se sabe que al final pasaremos por allí, pero eso es, ¿cómo te mueves por esos... Bueno, esos lares? Es que, a ver, cómo soy capaz de hacer un esquema rápido, pero en la producción es un nombre que engloba muchísimas tareas dentro, y que están diferenciadas, y en el cine están bastante diferenciadas, aunque luego
puedan tener partes que se tocan de una a otra, Claro. ¿no? Pero está bastante diferenciado. Entonces es como el productor o productora es quien tiene la responsabilidad. La responsabilidad legal y tal a todos los Estamos hablando de aspectos. productora ejecutiva. En No, este no, caso. estamos hablando de productor. De la productora, productor vale. o productora, ¿no? Es quien tiene la responsabilidad, quien ve cómo va a sacar adelante ese proyecto, quien ve qué socios hacen falta, cómo se saca adelante la financiación, todo eso es la labor de productora. Ha sido mi primera labor en la Estrella Azul, lo que pasa que luego se entremezcla con la ejecutiva, pero Claro. ha sido mi primera labor y es toda esa responsabilidad para ver cómo sacar adelante el proyecto, buscando toda la financiación y viendo absolutamente todos los temas legales de cómo eso va adelante. Entonces ahí no estuve sola, estuve con Simón de Mod Producciones y con Hernán Musalupi de Argentina. Entonces éramos los tres responsables de sacar eso adelante y sobre todo la responsabilidad legal Sí. y financiera, que eso es algo que Claro. tiene mucho peso en los hombros, sobre todo en un proyecto de este tipo, ¿no? Que yo pensaba, tengo mi firma por medio mundo, o sea, Claro, o sea, por favor. Todos pensábamos, yo creo, en cosas de ese tipo Sí, cuando estabais por favor, parados. ¿qué tal, no? Lo que pasa que también siempre pensé, vale, o sea, vamos, ¿no? Este proyecto y tal, pero yo hay una parte que siempre tengo los pies en el suelo. Claro. Y es una parte de no me voy a endeudar, no me voy a tal, o sea, quiero decir, sí, yo me enamoro de los proyectos y venga, vamos, tal, y puedo ser la más loca del mundo para sacarlo adelante, pero nunca Que no te juegas la casa de tus hijos. No, Claro. no, jamás. O sea, no, los pies en el... Claro. O sea, los pies en el suelo en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, los productores o productoras son los que llevan todo eso y luego de ahí sale la producción ejecutiva. La producción ejecutiva es quien tiene que ejecutar lo que dicen desde aquí, ¿no? Pues a ver, y también se puede encargar de financiación o a veces hace todo, pero pues se encarga de pedir las ayudas, de mirar tal, de cómo están las ventas, que tal, también las llevan estos, las preventas, ¿no? Cuando un espectáculo audiovisual se vende, como lo hicimos nosotros, a las televisiones para poder tener el dinero para hacerlo, ¿no? Que luego hay gente que dice, ¡oh, qué bien, tío, que la habéis vendido que a Movistar! Lo ponen en no sé dónde, ¿no? Sí, sí, pero ya la habíamos vendido para poder hacerla, ¿no? La reunión fue hace 2 años, ¿no? Sí. Entonces, la ejecutiva lleva pues la ejecución de todo eso y es realmente la persona o personas que tienen la visión más global del proyecto y de cada parte, sin entrar al detalle pequeño, que para eso luego sigue avanzando la producción. Pero es como esa visión global de dónde viene la financiación. Soy responsable de este presupuesto, ¿vale? Y este presupuesto está aquí y acá, y si esto sube tengo que bajar de aquí, si tal, o sea, es un presupuesto del que soy absolutamente responsable y tengo que tirarlo adelante, y soy responsable de todos los equipos que hay debajo y a lo que se van seleccionando, ¿no? Ya no te vas a la selección del último auxiliar, pero sí que vas seleccionando y de ahí va bajando. Entonces luego también ser responsable de todos los temas legales, seguros, derechos, de tal cual, o sea, todo eso es un mundo. Y luego de ahí va bajando pues a la dirección de producción. Entonces a la dirección de producción le llega una parte de ese presupuesto y esa es para ejecutar el rodaje. Entonces ya debajo de la dirección de producción pues ya está la jefa de producción y ya están todos los departamentos, etcétera, claro. todos los departamentos que esa dirección de producción luego sigue desglosando. Ya se ha desglosado arriba, pero ya le dice: esto hay para arte, esto es para vestuario, que previamente desde la ejecutiva se ha negociado con ellos. Oye, ¿cuánto va a ser esto? ¿Cuánto va a ser lo otro? Y a la dirección de producción se lo das desglosado, y ese desglose que ya está hecho, luego la dirección de producción va llevando los gastos con cada departamento. Luego la jefa de producción lleva más tal, entonces ahí se va desglosando absolutamente todo. Pero todo el mundo es importantísimo. Claro, sí. O sea, siempre lo digo, todo el mundo es importantísimo, porque si alguien tiene que recoger a alguien para llevarlo a tal sitio llega tarde, todo va mal. O sea, todo el mundo, yo siempre lo visualizo, y hay gente que estará harta de oírmelo decir, pero siempre lo visualizo como un gran reloj suizo lleno de ruedecitas, ¿no? Entonces, da igual la rueda que yo sea, la rueda que tú seas, la rueda que sea el otro,
todas las ruedas tienen que estar... Para que dé la hora... Tienen que estar engrasadas y en funcionamiento. Y no hay que minimizar esa, ay, qué chiquitina, no, si se para ya verás tú el lío que va a hacer, o sea, no, todo. Claro, claro. Y tiene que estar ahí engrasado y hay modo de ver también que todos seamos conscientes de que somos un conjunto y estamos Claro, ahí claro. para hacer algo y sacar adelante un hecho artístico en el que en principio todos creemos, ¿no? Y estamos sí. allí. Entonces yo eso lo veo así siempre un poco. Claro, estaba pensando, según lo explicabas, eso es, no sé cómo se llama ahora la carrera, fíjate, pero en su momento económicas y empresariales, que parece que la necesidad para llegar a hacer ese trabajo que estás haciendo tan bien como lo haces, precise de esa formación, porque es increíble. Ahora lo vamos a ver un poco más porque iremos al caso concreto de la Estrella Azul también. Cuando has dicho lo del reloj me ha venido como un flash a la cabeza y es que nunca me acuerdo del título de ese. Cuando has dicho que había un corto previo de Nata Moreno, salía un reloj también. Es que sí, es verdad, y sí, era en blanco y negro. En blanco y negro, sí, precioso. El elenco era más, sí, muchos eran sí. en primeras espadas del cine español, sí, etcétera. Bueno, no daremos con él hoy, daremos con él para la siguiente, para la segunda parte, ¿no? Se quedan, antes de ir a lo siguiente, por hacer ahí un pequeño paréntesis, se quedan proyectos siempre que se quedan por el camino o no, o se busca un mejor momento. Cuando hablábamos con Pilar Palomero decía, sí, ese era un proyecto que yo tenía del año no sé qué y ahora es cuando voy a intentar recuperarlo, ¿no? Ahora ya me he puesto a escribir sobre ello. Javi, lo mismo, que cuando vino le decía, digo, en una de estas cuentas con hacer otra película, porque claro, con todo, bueno, pues con todo lo que ha supuesto, ¿no? Todo, los Goya, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo con Nata Moreno, no sé, era una Fly, creo que se llamaba. Sí. ¿Esos se quedó en el camino o es de estas cosas que dices, bueno, la intención es que... Bueno, mira, ahí lo pasamos muy bien organizando ese proyecto. La verdad es que lo pasamos, o sea, fue... nada, como hacer el desarrollo simplemente de un proyecto sobre una idea de Nata basada en la maternidad y era a la vez una road movie. Entonces, bueno, simplemente desarrollando el proyecto ya lo pasamos muy bien. Trabajamos en todo el diseño gráfico de toda esa presentación con Jesús Bosquet, también, otro grande de nuestra tierra. Y la verdad es que fue muy grato, pero eso lo presentamos como, bueno, después de la pandemia, porque nos seleccionaron en una historia, entonces lo hicimos y tal cual, pues venga, vamos, pero luego de repente ves que es un proyecto que no es el momento, ¿sabes? Como que no... justo salieron también un montón de cosas sobre la maternidad. Y nuestro tema era de la maternidad y salieron grandes propuestas y cosas súper bien hechas, ¿no? Entonces decir, otro tema de la maternidad, pues no sé, vamos a ver, vamos a esperar y está ahí en un cajón. Son de estos que se recupera cuando hay que recuperarlo y ya está, ¿no? Es que hay algunos pues que o no se han podido sacar adelante o lo que sea, pero este es que tampoco se intentó ir a más. Ya. Y bueno, pues hay otros que es que no es su momento. Y que a lo mejor también el haber trabajado en un proyecto, aunque no salga adelante por los motivos que sea, te da también, no sé, una cobertura interior para poder coger el siguiente mejor siempre. Sí, con otros ojos y con la mirada... Entonces, bueno, eso está ahí. Bueno, no sé, ya se verá. Con Javi hubo otro que yo no sé si se ha desarrollado más o no, o también se abandonó, no sé cómo se pronuncia, porque yo creo que era una coproducción con Portugal, Tabacaria o Tabacaría. Sí, eso es del catedrático de la Universidad Complutense, ay Dios, Tranche, de Tranche, que bueno, tenía un proyecto muy bonito, una cosa un poco entre corto experimental, corto tal, sobre Pessoa, sobre los poemas de Pessoa para hacer en Lisboa. Y la verdad es que ese proyecto tenía su cosa. Yo estuve con Tranche en Lisboa para ver un poco lo que él quería hacer y para ver tal, y además pues pasamos 3 o 4 días que además fueron estupendos, porque convivir con él, es una persona tan culta, tan sensible, tan delicada, que estás todo el tiempo aprendiendo, o sea que fue magnífico. Pero luego con ese pedimos una ayuda a la Comunidad de Madrid y tal, pero no la concedieron, entonces eso pues se desinfló bastante porque había que ver cómo se llevaba
y luego, bueno, pues la propia deriva ya de la estrella hizo que eso se tuviera que aparcar un poco, pero supongo que Tranche tendrá en su cabeza, de la forma que sea, algún día retomarlo, porque la verdad es que sí, es un proyecto muy chulo. Bueno, ves, hemos aprovechado y así no queda, no cae en el olvido. Aquí ya lo dejamos guardado, decir, ¿cómo era aquello que me dijo Luis? Sí, esto habría que volver a hacerlo, ¿no? Habría que ponerse. Bueno, para tranquilizar a tu familia y dejar claro que tú has venido a esta vida para ganar premios importantes. El premio más importante en teatro es el Max. Y hacemos otro pequeño paréntesis en el audiovisual para hablar de tu colaboración, en ese caso con 9 de 9. La nombrábamos antes y la nombramos siempre casi en todas las charlas a Laura, que era una de las componentes junto a Hernán Romero, Jorge Usón y Carmen Barrantes, ¿no? En el caso de tu intervención premiada, además lo mismo, específicamente hubo 2 Max, ¿no?, para el espectáculo, uno por tema musical y el otro por las labores de producción, ¿no? Que fue Ferretería, qué bien estamos. Con lo bien que estábamos. Con lo bien que estábamos. Hay que decirlo bien, que es precioso. Hombre, sí, claro. Ha pasado, bueno, sí, lo tengo escrito en notas y es que no quiero estar mirando las notas, claro. Con lo cual hago la risa. No, que yo te lo digo de broma, que yo soy la primera que digo todo al revés, que yo con los nombres soy un desastre. Yo era muy bueno, Yo era bastante bueno, incluso con los segundos apellidos de la gente. Me llega un momento de senilidad que me parece que ya no tiene vuelta atrás. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Entiendo que estupenda. Bueno, esa experiencia fue... Bueno, es que tengo mucha suerte, te lo digo de verdad. Esa experiencia fue genial porque, bueno, aparte de la relación actual con Jorge y Carmen, que también es casi de diario, ¿no? Pero fue una experiencia genial porque trabajar con ellos es aprender, es saber hacer y es que te dejen en tu sitio para que tú lleves todos los temas. Entonces, enseguida cada cosa está en su lugar, o sea, fenomenal. Y luego fue muy bonito porque creativamente es un espectáculo que no parte de un libreto, sino que parte de un trabajo. Vamos a hacer improvisaciones y vamos a ver de qué queremos hablar. Y a partir de ahí va saliendo el texto. Entonces, claro, eso es un trabajo, bueno, interesantísimo, es genial. Y entonces de ahí salió la ferretería y se fue sumando equipo. Trabajar con Troncoso también fue maravilla, y con Belén, con su ayudante, vamos, todo fue estupendo. Y la verdad es que es un trabajo que solamente tengo buenos recuerdos. Sí. ¿Te pilla más o menos con el punto de partida de la Estrella Azul, más o menos? Más o menos. Por el mismo año, ¿no? Sí. 2018 o una cosa así. Sí, la ferretería se estrenó en octubre del 2018, sí. Yo estuve además en el principal. Bueno, por lo menos, sí. No sé si fue el estreno oficial, pero sí. Sí, fue el oficial. Pues se estrenó entonces y ya partíamos como de primeros de ese año, de que ya había un guión que se consideraba defendible para poder tirar. Y mira, yo en ese septiembre, antes de la ferretería, yo estuve en el Festival de San Sebastián y me reuní con el que iba a ser el productor argentino, que en el porcentaje de la película es el más pequeño, y me reuní, que lo conocí entonces, con Simón de Santiago de Moz Producciones. Y tuvimos una reunión en el Festival de San Sebastián, festival, por cierto, al que me fui con Nata, que esa es otra historia, y tuvimos una reunión allí para ver qué pasaba, para ver si Moz podía entrar. Ya habíamos oído muchos noes, pero para ver si Moz podía entrar. Y yo me vine de San Sebastián pensando, creo que esto no ha ido mal, pero bueno, vamos a ver. Y estando en la ferretería, me fui un día a Madrid a una reunión con otra productora que le interesaba el espectáculo, a ver qué pasaba. O sea, eso fue así. No sabías por dónde te daba el aire, ¿no? En el mismo día. Y a final de noviembre, o sea, me has preguntado la conexión de la ferretería con la Estrella, pues al final de noviembre, primeros de diciembre, nos llamaron de Moz para que tuviéramos una reunión en Madrid. Y ya fue un sí. Y ahí fue cuando ya todo despegó a tope. Porque hasta que no tuviéramos, o sea, yo no era fuerte para poder sacar esa película adelante. Claro, o sea, hacían falta socios sí o sí. Claro. Entonces, ya cuando ya fue eso sí, ya fue cuando entonces ya deja todo sitio,
que ya es a full con esto, ya lo tenemos y hay que estar a full con todo. Y fue pues eso, a la vez con la ferretería, pero la ferretería fue magnífica. Sí. Jorge y Carmen, es que bueno, tú los conoces, claro, es que son además venían de un espectáculo, en ese caso más claramente musical, que era el del cabaret de Caricia y Puntapié, que yo fui a hacerles fotos varios días por el placer de hacer fotos, porque eran increíbles. Es verdad que los dos son súper potentes. Es que... Sí. Y luego con la ferretería hubo un mes en el Teatro Español con todo vendido, ¿eh? Sí. O sea, en la sala grande del Teatro Español. Fíjate, sí. O sea, fíjate que piensas, ostras, han llegado allí, ¿sabes? Y con un espectáculo que no dejaba de ser también un poco ruptura en ese momento. De ruptura de decir, pero ¿esto qué es? ¿No? Porque claro. Porque había, pues eso, había absurdo, había surrealismo, había realismo mágico, o sea, allí había de todo, ¿no? Claro. Y además el espectáculo, bueno, tú lo sabes bien, nunca un espectáculo, un hecho escénico nunca deja de crecer y cada vez va mejor, y luego la ferretería ya, eso sí que era un engranaje con 3 en 1, vamos. Sí. Claro, también relacionado con 9 de 9, la extinta poética, el espectáculo como tal, ¿no? Luego claro, estaban Carmen y Laura, llevaron la producción además, porque si no aquello no era seguro. Yo creo que estuvieron también en español, ¿te suena? Me parece que estuvieron con la extinta poética, ¿verdad? Sí, porque también estuvieron una temporada. Yo creo que por eso que Carmen se acostumbró a estar temporadas, yo creo que era ya... Hombre, con la extinta hicieron muchísimas cosas, mucho. Era un gran espectáculo, ¿eh? Sí, en Manizales, yo me acuerdo en el Festival de Manizales. Alguna vez le hemos hablado que conocía una periodista, le fue a preguntar, se puso toda nerviosa porque conoció a Laura del Desayunando con del Oregón. Ay, pero si usted es... qué guay. O sea, entonces allá donde iban es verdad que triunfaban con ello, ¿no? Queda para hablar muchísimas cosas, pero bueno, vamos a... hay una cuestión relacionada con la Estrella Azul, podemos estar todo el rato que queramos, y con Javi ya estuvimos hablando. Claro, sí, pero mira, casi recogiendo algo que hablamos con él, ¿no? De decir, bueno, de repente dice, hasta aquí hemos llegado, esto ya no asumimos la continuidad, ¿no? De participar en el proyecto, y por vuestra cuenta decidís de decir, no, sí, vamos a continuar, más o menos, ¿no? Lo que puedas contar, y lo que quieras contar, pero pero esta cosa de decir, bueno, vamos a hacer una prueba con otras cámaras más baratas, lo que contaba Javi, ¿no? Tú como productora, ¿qué dices en ese momento, ¿no? Bueno, aquí lo que pasó fue que, bueno, después de la pandemia, eso ya os lo sabéis todos, cuando ya a principio del 2022 ya se veía que íbamos a rodar, pues dio un petardazo la economía argentina, muy grande. Claro, nosotros teníamos allí el dinero argentino pues desde el 2019, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, eso es... Ya no era el mismo dinero. Claro, eso es una fluctuación, ¿no? Entonces, pegó un petardazo grande y de repente hacía falta muchísimo más dinero para sacar adelante la película. Pero era un dinero que no es que Mod dijera, no podemos seguir, es que era un dinero que era una variable. Como la economía argentina. Entonces, hoy te faltan 3, pero mañana abres el diario y lees el cambio y te faltan 5. ¿Sabes? Entonces era una variable muy grande. Entonces en Mod dijeron, hay que paralizar esto otra vez, pero hay que paralizarlo, vamos a ver qué pasa con la economía, vamos a ver qué pasa todo y vamos a ver, pero en principio así está difícil continuar. Sobre una pandemia económica, lo de Argentina, que se produce cada X tiempo. Entonces, bueno, lo pusieron muy oscuro. Y yo, al irme, a uno de ellos le dije, yo he visto una puerta abierta, o sea que te lo digo ya para que no haya sorpresas, yo he visto una puerta abierta. Me dijo, es una cabezona y tal, digo, bueno, yo he visto una puerta abierta, y efectivamente Javi también había visto una puerta, entonces dijimos, bueno, vamos a por la puerta. Entonces Javi empezó con todo lo del cambio de cámara, que eso fue una absoluta genialidad, y además en el plano que está cambiado y que... es inapreciable, o sea, es increíble, o sea, cómo pensó Javi en hacer todo eso, ¿no? Y a la par empezamos a ver cómo se podía ahorrar de otros sitios, cómo se podía tal, y yo también, mi obsesión era cómo podíamos hacer que en vez de que Argentina tuviera tanta variabilidad en los costes, ver cómo podíamos hacer que tuviera menos. Entonces, una de las formas de hacer que tuviera menos, aunque a priori costara más, era llevar más gente de aquí.
Porque aquí Sí, sabes tú lo que vas tienes a que cobrar pagar a tanto alguien. y vas Sí, a sí. cobrar tanto. De repente no va a llegar un esto y va a decir, no, es que ahora es por 3. ¿Sabes? Claro. Entonces esa era una cosa. Y luego también hicimos algo que es gran éxito de que la película saliera adelante, que fue contactar con una directora de producción argentina que está en Madrid, experta en rodar fuera de Buenos Aires. Porque en Argentina, Buenos Aires es como un mundo y el resto Sí, es otro. es un país y Sí, luego... y a nivel cine, pues en Argentina se presupuesta de una manera, nuestro socio argentino es de allí, y fuera, fuera de Buenos Aires, en el interior, hay otras formas. Y entonces esta chica hizo un nuevo presupuesto, pasando mucho tiempo con nosotros y mucho tiempo con Javi, deslavazando guión, viendo esto cómo lo quieres, viendo tal. Hizo un presupuesto con la cabeza en el interior. Entonces ahí el presupuesto tuvo unas modificaciones que nos fueron favorables. Estábamos con todo ese lío. A la par que esto de cámara no vale con decirlo. O sea, esto hay que probarlo de verdad. Claro, Entonces claro. vamos a probarlo de verdad. Entonces vamos a hacer un rodaje de X días en Zaragoza, en plan, pues eso, con el equipo mínimo que se quiera implicar, con tal cual, y vamos a ver cómo sacamos adelante para probar que eso puede ser. Entonces, claro, ¿cómo lo viví eso? Pues lo viví. Bueno, tenemos un seguro de responsabilidad civil. Vale, la gente que va a participar, le tengo que dar, el que es autónomo, bien, el que no es, le tengo que dar de alta, aunque ahora no vaya a cobrar, pero vamos a ver y tal. Y luego toda esa gente fue compensada después. Cuando se retomó, digamos, sí, el curso sí. habitual del Pero bueno, rodaje. pues por ejemplo, pues vino Marc Rodríguez a hacer la escena del bar, donde aparece la orquesta, y claro, se le dio de alta a la Seguridad Social, se hizo tal cual, pero no le pagué. O sea, ya te pagaré. Ah, pues bien, no te preocupes. O sea, se hizo así para que legalmente estuviera todo sujeto, ¿sabes? Y todo, Claro. Y todo atado, pero fue como una apuesta. ¿Y cómo la viví? Pues atando todo eso, con dinero personal que pusimos, tanto Javi como yo, para poder hacer esos pagos sin tocar lo que era el dinero de la película, Sí. sino hacerlo de otra manera, hacerlo con dinero y tal, y decir, venga, vamos, y yo callada sin decir nada, que además a mí eso me cuesta bastante, porque yo soy de cartas boca arriba siempre, ¿no? Claro. O sea, cartas boca arriba, de Sí. ocultar cosas, ¿no? Y entonces calladas, entonces yo, una vez que eso lo tuvimos, vimos que funcionó, vimos que tal, vimos que todo estaba, yo llamé a Simón y le dije, tienes que venir a Zaragoza, un momentito. Que no te voy a enredar mucho. Que tal, pues que voy a tope, pues que voy súper liado, nada, una mañana me vale, pero tienes que venir. Y es que es muy importante que vengas. Y bueno, él confía en mí y yo en él, pues somos como hermanos ya, y también nos conocemos, y él me conoce, ¿no? Pues dijo, pues nada, pues tengo que ir. Pues tengo que ir. Me lo está diciendo tan claro, tengo que ir. Entonces vino, le fuimos a buscar Javi y yo, y lo llevamos a la puerta de los Palafox y le dijimos, sube las escaleritas un momento, porque yo hablé con los Palafox, y entonces cogimos lo que se había grabado en el 2020, eso, lo poco que rodamos en el 22, que había una cosa que era de la cámara que montaba, otras había lapsus, pero bueno, ya se indicó con unas cartelas y le pusimos todo en la pantalla del cine. Hostia, qué bueno. Claro. ¿Dónde ves la diferencia? Claro, bueno, aparte de que la diferencia no la vio, pero era el decir, pero esto es, o sea... Hostias, son cabezones. Claro, y yo digo... Estos quieren hacer la película. Yo digo, no sé, o sea, yo valoré sobre todo el que no supiera, o sea, no pensaran que había ido por detrás, que en realidad había ido por detrás. Bueno, pero con buena idea, pero pues eso, no tocas el dinero de la película, claro. no pones en riesgo nada, no estás haciendo nada ilegal, no estás haciendo nada tal. Bueno, pues lo que estoy haciendo es darte una sorpresa. Bueno, ¿no? Les disteis una solución para lo que a ellos les interesaba, es decir, mira, no se os ha ocurrido, pero hemos pensado en esto. Claro, y detrás de eso ya fuimos con todos los ajustes de equipo, todos los cambios, todo el presupuesto que hizo Natalie, la directora argentina, todo tal, y entonces ahí ya se vio que la peli ya estaba cogiendo otra viabilidad. Lo estudiaron mejor, pues tuve que ir a Madrid no sé cuántas veces, tal cual, y ya arrancamos. Y ya empezamos a preparar todo eso. Pero ahí, bueno, hubo más problemas con Argentina. Bueno, es que esto no ha dejado nunca. Sí. Claro, no nos da tiempo a más. Lo que pasa que eso sí que quería que lo contaras tú. Podemos acabar con 1000 cosas que han quedado pendientes, pero quizá con qué andáis ahora, o con qué andas tú ahora, o con qué proyecto que se pueda decir. Pues de momento yo estoy todavía cerrando la estrella.
Claro, O sea, eso hemos suena- hablado en otros casos de producción, decir, no. Suena. Claro, Sí, claro. Bueno, prácticamente está, pero bueno, nos falta una cosita de Argentina para cerrar con Europa, porque Argentina, claro, es un país pues Sí, que sí. está como está y tal. Claro. O sea que es como decir, hay que cerrar eso, todavía nos falta cobrar algunas cosas de alguna televisión, o sea que hay cosas ahí que están todavía. Hombre, no es el trabajo que he tenido antes, pero sí que hay cosas que hay que Sí, sí, cerrar sí, sí. Y que necesito un poco que cerrar el círculo de la estrella azul, porque han sido muchos años Hombre, en mi cabeza. Tienes que hacer una limpieza. Sí, tengo que hacer así un Hombre, relax hombre. de la estrella azul, un poco de encefalograma plano. Hombre, ¿no? hombre. Y luego, bueno, pues luego Ya se verá. Luego ya se verá. Bueno, pues ya contarás. Ya se verá. Pues oye, que yo estoy muy a gusto charlando, también. pero que es que nos van a echar, que es que va por horas el alquiler ¿Ah, y sí? hemos echado moneda y... Pues yo no llevo más esto se va monedas. no, yo no llevo más monedas. Bueno, alguna para un café si quieres. Venga, vamos. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.